El principio de la bobina se basa en la capacidad de este componente eléctrico para almacenar energía en forma de campo magnético, cuando circula la corriente eléctrica a través de él. Este fenómeno se conoce como inducción electromagnética. Cuando la corriente eléctrica aumenta, la bobina almacena energía, y cuando la corriente disminuye, la bobina libera energía almacenada, a menudo de esta forma, liberando tensión. A continuación se va a proceder a medir la resistencia del bobinado primario. Se coloca el pin negativo aquí en el punto B y este rojo positivo se le coloca aquí. Como se puede ver, arroja un valor de 0.98 ohmios. Y en el conector A aquí arroja un valor de 0.95 ohmios. Mismo vamos a medir la resistencia de la válvula IAC. En este caso vamos a comprobar si es B o D, o sea que se mide la resistencia a pin seguido, ya que los embobinados se encuentran en los pines seguidos. En este caso vamos a colocar en el pin 1 y en el pin 2, y como vemos hay continuidad y muestra resistencia. Ahora vamos a medir en el pin 3 y 4 y hay continuidad y mide la resistencia. Significa que sí es una válvula tipo B o D. Ya. A continuación vamos a probar qué cable de bujías o qué parte de la bobina está fallando. Vamos a ver esto abriendo si es que hay chispa. Tenemos el indicio de que el 2 es el que nos está fallando, así que vamos a probar el 2, en el cilindro 2. Como vemos, al acercar a la bujía no genera chispa a una distancia prudente. Esto nos indica, y el cascabeleo nos indica, que probablemente este sea el que nos está fallando. Se va a medir el bobinado secundario. Ponemos el pin positivo aquí y recuerden que vamos a medir resistencia y recuerden que no existe polaridad. Ponemos en el pin B. Se va a medir el bobinado secundario. Vemos aquí, vamos a pinchar el 2 y nos da un voltaje, ohmios, perdón, resistencia. Muévela a filmar. Se va a medir resistencia en el bobinado secundario. Ahorita estamos en el número 1 y nos da una... No marca. No, aquí no nos marca. Ahora vamos al 4. Tampoco marca. Ahora nos vamos al 2. Nos da un resultado de 13.47 ohmios y este es 19.52 ohmios. Se va a medir el bobinado secundario en kiloohmios y vemos que no marca en el 1, en el segundo, que es el 4, no marca, en el 2 nos da un resultado de 13.07 kiloohmios y en el 3 nos da un resultado de 19.09 kiloohmios. Para medir cuál bobina está fallando, lo que hacemos es desconectar los inyectores de scan. Aquí vamos a desconectar el primer inyector. Ahí vemos que está fallando el motor. Entonces ese inyector sí está funcionando y hay chispa. Entonces desconectamos el segundo inyector y vemos que el motor no está fallando. Entonces ahí verificamos que en el segundo cilindro no hay chispa y ese es el que está fallando.
Comprobamos, pusimos el nuevo bobinado, este es el bobinado nuevo, para comprobar que eso sea lo que nos estaba arrojando fallas. En el bobinado anterior, como ustedes podrán recordar, nos estaba dando falla en el inyector 2, que al desconectar no pasaba nada. Vamos a volver a hacer la misma prueba, vamos a desconectar el inyector 2 y vamos a ver qué es lo que pasa. Como podemos ver, el inyector 2 se descontinuó. Voy a volverle a hacer. Desconectamos el inyector 2 y como podemos ver, el auto cascabelea. ¿Qué nos quiere decir esto? Que efectivamente el bobinado anterior era el que estaba dañado, dándonos falla en el cilindro 2. En eso yo les voy a hablar del actuador IAC. El IAC regula la cantidad de aire que entra en el motor según las señales de la ECU, ya que este se maneja por una válvula controlada electrónicamente y el IAC controla en ralentí o baja carga y también se compensa también para el aire acondicionado o la dirección hidráulica. Se está procediendo a poner el nuevo IAC. Como ven, aquí están los pernos y esta es una llave ALE. Una llave común y corriente. Procedemos a poner el antiguo IAC para comprobar si estaba dañado o no. Y si era eso lo que le mantenía acelerado el carro. Como podemos ver, el nuevo IAC nos marcaba un valor de 12. El nuevo IAC nos está marcando en ralentí un valor de 35. ¿Qué quiere decir esto? Que este IAC estaba dañado y lo que nos mantenía en revoluciones por minuto aceleradas en ralentí. En este paso, nosotros vamos a realizar lo que es la medición mediante el escáner del paso de aire en el IAC. A medida vamos a acelerar el vehículo, vamos a ver cómo la gráfica va a variar. En este caso tenemos un valor máximo de 42, si vimos en el video cómo alcanzó. Pero cuando se estabiliza en ralentí, alcanza un valor de 8, que es el paso que está pasando en este momento por el IAC. Asimismo, vemos como la gráfica, a medida se aumenta, a medida aceleramos, aumenta el pico como tal. Si aceleramos otra vez, vamos a ver cómo varía, ¿no? Si hacemos una aceleración brusca y volvemos lo mismo, alcanza un pico bastante elevado como de 42, si nos fijamos en la gráfica, mediante esto casi 48. Con esta parte del escáner podemos ver, como dije, el paso de aire en el vehículo. El principio de funcionamiento de los inyectores es simple. Este recibe la señal desde la ECU mediante los sensores. ¿Cuáles sensores actúan en este actuador? Actúan lo que son los sensores de CKP y el CMP. ¿Por qué? Porque estos nos dicen el tiempo de activación de cada cilindro. Esto quiere decir que cuando el cilindro se encuentra en fase de explosión, el actuador enviará, antes de todo sería el ciclo de admisión, perdón. Cuando recibe la señal para dar la inyección de combustible, el actuador, como tal, en este caso el inyector, va a enviar recibe la señal que viene desde la ECU y esto como tal da la acción de pulverizar el combustible. Tenemos que tener en cuenta que de forma interna el inyector cuenta con una bobina. Esta bobina tiene como una especie de resorte que es la que permite que suba la riel y pueda pulverizarse correctamente el combustible. Tenemos que tener en cuenta también que existen los distribución para los inyectores, son los de tipo de monopunto, multipunto, y también existe lo que viene a ser la activación secuencial, semisecuencial y individual, que es donde cada cilindro tiene su propia pulverización. Gracias. Ya pediste, ya. No, yo te vi. Nada. No, yo te vi. No había chisme de eso. Cuando pites, porque está En este momento se está midiendo resistencia en el inyector. Nos da 0.012 kiloohmios. Ahora mismo se está midiendo la alimentación del inyector, en este caso da el voltaje de la batería. Ahora mismo vamos a medir con el osciloscopio el pulso de inyección, colocamos una aguja en la señal del inyector y la otra pinza en el negativo de la batería, en el osciloscopio
Aquí estamos calibrando en el osciloscopio para ver la señal del inyector. Aquí ponemos un segundo, siguiente milisegundo. Presente. 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 Ahí podemos ver la señal del inyector, que vemos que está bien. Para medir el pico de voltaje ponemos aquí, la otra medida aquí. Y aquí podemos ver que está haciendo. Aquí vamos a medir el ancho de pulso. Indica que está a 2 milisegundos. Voltaje. Que está bien. Para medir voltaje medimos con esto. Vamos aquí. Aquí ven voltaje. Ya. Sacar la bujía. Como vemos, ya salió. Ya. A continuación vamos a medir lo que va a ser la holgura del electrodo de la bujía mediante un calibrador de galgas o de láminas. Vamos a insertarla por la parte del espacio que nos da. En este caso tenemos la más precisa, es esta, que es de 85 milímetros. No se alcanza a ver muy bien, pero si lo ponemos a contraluz logramos ver que es 85 milímetros. Eso quiere decir que en este momento vamos a descalibrarla, vamos a ponerla a 1.5. Vamos a hacer una prueba en el osciloscopio y vamos a ver cómo afecta esto al funcionamiento del motor. Ahora mismo estamos viendo el comportamiento del actuador IAC por medio del flujo de aire del oscilograma. Quítale.